Mi alma te glorifica. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. ¿Qué pasa? Gloria a Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Damos gracias al Señor en esta oportunidad por habernos permitido llegar a su casa de oración y poder dirigirnos a ustedes por medio de las redes sociales. Damos gracias al Señor porque nos permite también estar aquí en su presencia, en su casa de oración. Y en estos momentos pues les bendecimos a cada uno de ustedes y le pedimos que nos den like y nos compartan con sus amigos para que también ellos puedan ser bendecidos por la palabra del Señor. ¿Ok? Así que hermanos y amigos, quiero invitarles a que hagamos una oración y introduzcamos el servicio de escuela dominical, el cual pertenece a esta hora. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu piedad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Gracias, Padre Santo, porque es una bendición, Señor. Nosotros reconocemos y sabemos que es una bendición que tú, oh Dios, estés con nosotros, que nos hayas permitido ver el día de hoy y que nos hayas permitido, Señor, llegar a tu casa de oración. En estos momentos, Señor, queremos presentar a la maestra de la escuela dominical, nuestra hermana Francis, Señor, y te pedimos que tú le uses como un canal de bendición y que ella pueda, Señor, dirigirse a tu pueblo, a tus hijos, Señor, y que ellos puedan ser instruidos y bendecidos por medio de tu palabra, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Deje el papel ahí, ¿cómo? No te impacientes. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico que conocemos muy bien. No te impacientes por nada, no pierdas el control. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Praise the Lord. Praise the Lord. Gracias, Señor. Gracias. No te impacientes por nada, no pierdas el control. Todo es mejor en el tiempo del Señor. No te impacientes por nada, no pierdas el control. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Oh, gloria, aleluya, amén. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Oh, gloria, oh, aleluya, amén. Todo es mejor en el tiempo del Señor. No te impacientes por nada, no pierdas el control. Todo es mejor en el tiempo del Señor. No te impacientes por nada, no pierdas el control. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Oh, gloria, aleluya, amén. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Oh, gloria, aleluya, amén. Todo es mejor en el tiempo del Señor. No te impacientes por nada, no pierdas el control. Todo es mejor en el tiempo del Señor. No te impacientes por nada, no pierdas el control. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Oh, gloria, aleluya, amén. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Oh, gloria, aleluya, amén. Todo es mejor en el tiempo del Señor. Ok, mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a dar parte ahora a nuestra hermana Francis para que ella nos traiga pues la escuela dominical. Gloria a Cristo Jesús. Santo eres, Señor. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. A su nombre,
gloria, y a sus hijos, victoria. Alabado sea el Señor. Amén. Bendecido sea Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me concedes también una vez más a mí de poderme dirigir a tu pueblo, Señor amado, y a todos aquellos que voluntariamente quieran escucharnos, Señor. Gracias. En este día te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Ponemos tu nombre en alto. Te decimos que vives, que reinas, que eres todopoderoso y eterno, que tu misericordia es para siempre y tu amor es infinito. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En este día nos presentamos a ti tal y como estamos y te pedimos, Dios, que seas con nosotros, que nos ayudes, que nos bendigas, Señor, y que abra las puertas del corazón de las personas que nos van a escuchar y que tu palabra penetre, Señor, en sus vidas de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos y entendemos que dependemos totalmente de ti, Señor, y que sabemos que tú estás en control de todas las cosas, como acabamos de cantar. No tenemos que desesperarnos por nada. Confíe en el Señor, hermano, confíe. Si hasta el día de hoy estamos aquí, todavía es más, hasta el día que nos dé vida vamos a estar, y Él va a estar con nosotros. Bendecido sea Dios. La clase de hoy es la número 23, en la unidad número 4, el Evangelio según San Marcos. Y vamos a estar viendo aquí en la lección de hoy, Jesús revela su divinidad. Y nos vamos a estar concentrando en el texto de la Escritura en Marcos 8 del 27 al 9:13. Parte del capítulo 8 y parte del capítulo 9. Y vamos a estar viendo aquí, ¿verdad?, lo que la Escritura nos dice acerca de nuestro Señor Jesús, cómo Él se reveló a sus discípulos y cómo también se revela a nosotros por medio de su palabra. Y le damos gracias al Señor por eso. En este día estamos estudiando este libro y estamos viendo tantas cosas que están pasando en nuestro mundo hoy que nos quedamos perplejos de lo que está pasando, pero le decimos a Dios, sabemos que Dios está en control. El otro día un hermano corregía esa palabra, uno de los tal llamados profetas corregía esa palabra de que Dios está en control. Entonces, si Dios está en control, decía él, ¿cómo es posible que la pandemia no se haya ido? ¿Cómo es posible que el diablo siga haciendo escanto? ¿Cómo es posible que estén pasando tantas cosas? Pero hermano, nosotros sabemos que los profetas también son humanos. Ellos también cometen errores, nosotros también cometemos errores, así es que nadie es perfecto, el único que es perfecto es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que no se equivoca cuando habla y cuando dice, y nosotros podemos estar seguros en su palabra. Así es que no importa lo que diga la gente y lo que estén diciendo, nosotros vamos a seguir mirando al Señor Jesús y vamos a seguir su palabra. Su palabra es perfecta, completa, amén, corrige, enseña, ¿verdad?, nos redarguye, así es que nosotros podemos confiar en ella. Jesús revela su divinidad. Vamos a estar viendo la verdad central. Jesús enfrenta los errores y el legalismo con autoridad. La semana pasada lo vimos que Él demostró su autoridad perdonando los pecados y sanando a un hombre con la mano seca, ¿verdad? Mostró no solamente que tenía el poder para perdonar pecados, sino que también tenía poder para sanar a los enfermos. Tenía, tiene y tendrá. Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, no se muda ni cambia. Así es que no era que tenía, todavía lo tiene y lo tendrá siempre. Él no ha cambiado. Así es que la verdad central nos dice, Jesús se enfrenta a estos errores. Vamos a ver hoy cuáles eran los errores que aún hasta los discípulos tenían acerca de nuestro Señor Jesucristo. La gente decía, uno es Juan el Bautista, otros decían uno de los profetas que se ha levantado, otros decían es Elías, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver qué le dice el Señor a los discípulos y qué nos dice a nosotros también. Si esa es la verdad central, Él revela él quita los errores, enfrenta sus errores y demuestra su autoridad. Bendecido sea Dios. El versículo clave es 8 y 29 de Marcos. Dice, entonces Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Esta fue la pregunta más importante que le hizo a los discípulos y por supuesto
el Padre se lo reveló a Pedro y le dejó saber que él era el Mesías. ¿Ok? Esta es una de las maneras que él se reveló su divinidad. Una de las formas. En la meta de enseñanza vamos a estar viendo, hermano, explicar cómo la identidad de Jesús como el divino Hijo de Dios y el Mesías fue revelada a sus discípulos y a través de diversos medios. Lo vamos a ver hoy. Se lo reveló por medio de lo que el Padre le reveló a Pedro, y también se lo reveló en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se encontró en el monte de la transfiguración con Moisés y con Elías, y el Señor cubrió a Jacobo, a Juan y a Pedro bajo la nube, la gloria de Dios. Y en ese mismo momento oyeron la voz del Dios decir: este es mi Hijo amado, a él oír, dándole instrucciones a quién era que debían oír, ¿verdad? Hoy hay muchas voces que nosotros estamos escuchando y tenemos que tener cuidado a quién estamos oyendo, porque hay mucho dolor y mucho sufrimiento en el mundo y nosotros no queremos aumentar más, queremos disminuir. Pedir al Señor que nos dé la gracia para ayudar a que el dolor del mundo sea disminuido por medio del conocimiento de la palabra de Dios y por medio de nuestras oraciones. Bendecido sea el Señor. El segundo es apreciar el compromiso de Jesús con el plan de salvación aún al costo de su vida. Nosotros vamos a ver cómo Jesús le dice a sus discípulos: es necesario que yo muera, es necesario que yo vaya a la cruz. Mi pueblo, mi mismo pueblo va a ser el que me va a desechar y el que va a pedir esto, ¿verdad? Pero es necesario que estas cosas pasen, que pase bajo el poder de Poncio Pilato, por el poder del Sanhedrín, ¿verdad? Que le dictaran muerte, y que también el gobierno romano, que era el que estaba en cargo de tomar una ejecución como esta, pues llevar a cabo su trabajo. Tenía que pasar esto, era necesario. Así que le dicen: necesario que estas cosas sean con el costo de su vida. Bendecido sea Dios. Examinar y profundizar su propio compromiso con el plan de Dios, independientemente del costo. Nosotros, en cambio, tenemos que examinarnos, tenemos que ver. El Señor dijo: el que quiera seguir tras mí debe negarse a sí mismo y seguirme, ¿ok? Así es que hay un costo. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Nosotros sin Él no somos nada y no podemos hacer nada, hermanos. Así es que por esa razón debemos de buscar la manera de cómo acercarnos a Él y depender de Él. Así que el plan de Dios tenía un plan desde el principio. Desde que el hombre falló en el huerto del Edén hasta el día de hoy, su plan va en camino y ha sido prosperado y ha llegado hasta nosotros y va a llegar hasta muchos más hasta que el día que el Señor regrese. Así es que nosotros estamos seguros en sus manos y hacemos bien con escucharle, con alabarle, con bendecirle, con darle gracias por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Así es que nosotros vamos a estar viendo, en esto aquí vamos a estar viendo, en esta clase específicamente vamos a estar viendo, la lección de hoy se encuentra en cómo la identidad la identidad de Jesús fue revelada, cómo Él se identificó dejando ver su divinidad, ¿verdad? Cómo se identificó de una manera diferente a lo que quizás pensábamos que iba a pasar. Aún después de haberse revelado, todavía habían creencias en los discípulos y en la gente. Y habían preguntas que tenían que ser corregidas. Y por esa razón es que Él sigue hablando y enseñando a los discípulos. Dios quería que comprendieran plenamente como discípulos de aquel, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que daría su vida por ellos y por nosotros. Jesús vino para mostrarnos al Padre, pero en ocasiones les prohibió algunas cosas, ¿verdad?, que los discípulos no testificaran, y lo que habían visto
y experimentado, que no lo hablaran, que no lo dijeran en el momento que ellos habían experimentado, como el momento de la transfiguración y como la revelación de Pedro, ¿verdad? Él dijo que no se lo dijeran a nadie, que lo callaran. Nosotros preguntamos, ¿pero cómo es posible? Pero así pasó, hermano. Lo vamos a ver en la escuela dominical hoy. Bendecido sea Dios. Que no lo testificaran lo que habían visto o habían experimentado. Le dio órdenes que esperaran hasta la resurrección. Esto fue algo que ellos no entendieron tampoco, pero que él les siguió hablando y les siguió hablando hasta el momento que llegó. Después de recibir al Espíritu Santo, él les advierte, después que venga el Espíritu Santo, entonces ustedes tendrán poder para testificar. Testificar. El tiempo de callar había llegado. O sea, cuando él resucitara, entonces el tiempo de las cosas aquellas que ellos vieron y testificaron, este grupo, este círculo de hermanos, Jacobo, Pedro y Juan, entonces después de la resurrección, ellos podían testificar todas las cosas que el Jesús le había mostrado, le había enseñado. Después de recibir el Espíritu Santo. El libro de Marcos empezó enseñando una verdad fundamental de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Es el Hijo del hombre y es el Mesías. En Marcos 1:1, eso usted lo puede encontrar. Dios Padre lo envió para morir en nuestro lugar, para ser librados del castigo del pecado y experimentemos el nuevo nacimiento como hijos adoptivos. Eso fue todo lo que él hizo, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios y pudiéramos experimentar todas las bendiciones que Él nos ha dado. Bendecido sea Dios. Vamos a leer, yo voy a ir parte por parte porque me estoy dando cuenta que cuando leo todo y después regreso a leer de nuevo como más tiempo, así que tengo que buscar cómo economizar el tiempo, que el tiempo es del Señor. Bendecido sea Dios. La palabra del Señor se encuentra, como le dije, 8:27 de Marcos hasta 9:13. Bendecido sea Dios. Marcos 8:27, yo voy a leer la primera parte primero. Marcos 8:27 y 28 y después de 29 al 30. Eso es lo que voy a leer ahora mismo. Y lo voy a leer en la Biblia porque no lo tengo, todo no está en el expositor, no se encuentra toda la cita. 8 del 27 al 30. Dice así: salieron Jesús y sus discípulos para por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Aquí está la primera prohibición del Señor, de que no le mostraran esto, no le dijeran esto a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había entrenado completamente a sus discípulos. Ellos necesitaban conocer más de Él. Ellos necesitaban conocer más cómo enfrentarse a la vida. Y entonces, por esta razón, Él le dice: deténgase y no digan que esto ha sido revelado. En el libro de Mateo nos da un poquito más de información acerca de esto, porque él le dice a Pedro: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Quiere decir que fue algo sobrenatural que en este momento se manifestó sobre el apóstol Pedro, y él le dejó saber, el Señor Jesús le dejó saber que no había sido carne ni sangre, que no había sido algo que él había aprendido o que había sido enseñado, sino que en este momento, en ese mismo momento, el Padre Celestial le había mostrado estas cosas a Pedro, que Jesús era el Mesías. Bendecido sea Dios. Así que ya leímos eso, vamos a ver qué dice aquí. La confesión de Pedro, que es la primera parte, ok. Identidad equivocada. La gente tenía una identidad equivocada en nuestro Señor Jesucristo y Él vino a corregir este problema. Él quería que la gente estuviera segura de quién era Jesús,
quién era Él y cuál era el propósito por cual Él había venido y cuáles eran sus prioridades, ¿verdad? Él quería que nosotros entendiéramos esto. Dice aquí, abundan las teorías aún hasta el día de hoy de la identidad de Jesús. Unos dicen que era un hombre bueno, un buen maestro, pero otros decían que no venía de Dios. Y si no, pregúntele lo que decían cuando él se sanó al cojo, al ciego, perdón, en el capítulo 9, ¿verdad? Y él le pregunta, pues, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Verdad? Pero así es que ustedes pueden ver aquí en esta situación que nosotros tenemos que examinar la Escritura. Él dice así, 8:27-28, estamos viendo esto. Dice, pero nosotros como creyentes que hemos sido lavados con su preciosísima sangre y sabemos que Él es el Hijo de Dios, el Mesías y el que se dio en sacrificio genuino, perfecto y completo ante Dios para salvar a la humanidad. Nosotros sabemos que ese es nuestro Señor. Marcos en su libro lo identificó como su Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, afirmando la divinidad de Cristo como su misión, con su misión de salvarnos, ¿verdad? Salvadora, su misión salvadora. No solamente diciendo que Él era divino, sino que también Él vino a salvarnos, que ese fue su propósito para venir a salvarnos. Mateo 1:1. Marcos 8:27 dice, Jesús hizo una pregunta en Marcos 8:27 y ya la vimos. Jesús hace una pregunta y le pregunta a ellos, ¿verdad? Dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y ellos tuvieron la oportunidad de decirle lo que ellos habían oído de mucha gente hablar, ¿verdad? Algunos decían, tú eres el hijo del Dios Altísimo. Aquí vemos que él dice, pero unos decían, él es un buen maestro, él sana a los enfermos, pero otros decían, pero conocemos que viene que su padre es José y María es un hombre, pero nosotros sabíamos que cuando Dios lo identificó con su divinidad como el Hijo del Dios Altísimo. Si a ellos nunca lo aceptaron, mucha gente nunca lo aceptó como que Él era el Hijo de Dios, sino como que era un hombre que hacía buenas cosas y que era bueno. Pero nosotros sabemos que había más de ser un hombre bueno. Era el Hijo del Dios Altísimo que había venido a salvarnos. Dice en su libro, él identificó como el Hijo de Dios, afirmando la divinidad y la misión que él había venido a salvarnos. Su misión salvadora, Mateo 1:1. 8:27 Jesús hizo la pregunta, vuelvo a decir, sus discípulos, ¿por qué él quería sacar toda duda de las opiniones incorrectas que ellos tenían y que podemos tener nosotros en el día de hoy acerca de él? Ellos respondieron con algunas opiniones que habían escuchado. Algunos decían Juan el Bautista, Elías y algunos de los profetas. Herodes había mandado a decapitar a Juan, y cuando la gente veía todos los milagros que Jesús hacía, creían que Juan había resucitado. También hablaban de Elías porque sabían que las escrituras hablaban que Elías vendría primero que el Mesías. Y los que lo veían como de esta forma eran porque no creían que Jesús era el Hijo de Dios, sino creían que era simplemente un hombre, ¿ok? Otros que querían más, que fueron más allá, pensaron que Jesús fuera el profeta Jeremías. En Mateo 16:14 usted puede encontrar eso, que ellos pensaron quizás el profeta Jeremías que viene a inaugurar a un rey, ¿verdad?
Dice, ¿cuáles ideas falsas aún hasta los que creen y confiesan creer y tienen acerca de Jesús? Muchos de nosotros también tenemos muchas ideas erróneas y falsas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y su palabra ha sido escrita con el propósito de que usted y yo corrijamos esas deficiencias y que podamos venir y ver y conocerle tal y como su palabra lo describe. Como Él es, el Hijo del Dios Altísimo, el soberano, el poderoso, el eterno, el que creó toda la creación, ¿verdad? Y el que ha vencido, ¿verdad? Muriendo en la cruz del Calvario por usted y por mí, para que nuestros pecados hayan sido perdonados. Así que nosotros estamos confiando y creyendo que su palabra es fiel y verdadera, y que mientras nosotros creamos la palabra, estamos bien situados. Bendecido sea Dios. En la parte segunda de esta primera parte, nos dice, conozcamos la verdad sobre Jesús. Marcos 8, 29 y 30. Ya yo lo leí. Conozcamos la verdad de Jesús. Aquí dice así: escuchar lo que otros dicen acerca de Jesús no nos debe satisfacer, ¿verdad? No debemos de estar satisfechos con lo que otro opina de Jesús. Usted y yo debemos de tener una relación personal con Él. Amén. Para que usted y yo nos podamos identificar con Él. Nosotros como hijos y Él como nuestro Salvador, ¿verdad? Y podamos verle y podamos seguirle, podamos oír su voz y podamos ser instruidos en su palabra de la manera que Él sea glorificado y que usted y yo también podamos ser edificados. Así que es necesario que usted y yo tengamos una relación íntima con Él y propia. Que usted, la opinión suya no sea por lo que opine otro, sino que usted pueda opinar por lo que usted ha recibido de Él en su palabra, y usted pueda, como se dice, servirle y bendecirle de una manera especial. Bendecido sea Dios. Así que la opinión de otro es buena para esa persona, pero la suya debe ser la que es suya, que lo identifique usted con Él. Aquí tenemos el ejemplo del apóstol Pedro, ¿verdad? Él confesó que Jesús era el Mesías. Y vemos en el otro evangelio, en Mateo 16, que Jesús le declara que no fue carne ni sangre, sino que Él se lo reveló, sino que su Padre que está en los cielos. Y le dice, y él le dice aún más, le dice, y sobre esta roca. No es que se esté refiriendo a Pedro como la roca, sino en esta confesión tan importante que Pedro confesó de que Él es la roca, Jesús es la roca. En esto sería fundada la iglesia. Amén. Y la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Bendecido sea Dios. Gracias, divino Jesús. El apóstol Pedro, ¿verdad? El que solo reveló, sino él dice que no se lo reveló carne ni sangre, sino se lo reveló mi Padre que está en los cielos. All right, dice, ¿y qué es la roca que hablaba? Pues la confesión de Pedro es de que Jesús, ¿verdad? Es el Salvador, que Jesús es el Mesías y que en esta roca será, ¿cómo se dice? Edificada la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido sea Dios. Pedro se dio cuenta de que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Una revelación sobrenatural. Vemos que Dios se le revela de una manera sobrenatural al apóstol Pedro, y él le deja saber que el que está con él no es nada menos ni nada más que nuestro Señor Jesucristo, y que Él es el Mesías. Qué privilegio para el apóstol Pedro. Nosotros vemos que Pedro cometió muchos errores. Pedro era muy ligero, hermano, en todo lo que, como actuaba. Pero Pedro era sincero también con el Señor. Amen. Y a pesar de que él cometió errores como usted y yo, que usted y yo nos podemos identificar con él. Cometemos errores, fallamos al Señor muchas veces. Lo vemos que en el día de su muerte, él lo negó 3 veces. Pero el Señor lo amaba, y el Señor sabía que él lo amaba también. Amen. Y por eso él se lo restauró.
restauró y después le dio la autoridad para que fuera y ayudara a los hermanos, los restableciera, los ayudara. Así es que no se preocupe usted cuando usted o yo cometemos una falta, porque Dios es misericordioso y bueno y su amor es eterno y su propósito no es venir a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, de que el mundo sea salvo por medio de él. Así es que aquí vemos que a pesar de que él fue ligero en muchas cosas, pero vemos que Dios también lo estimó y lo tenía con un gran propósito en su vida espiritual para el bienestar de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Debemos, dice, fuera divulgada. Una de las cosas que él no quería que cuando le prohíbe a los discípulos de que hablen lo que acaban de oír, de que Pedro lo identifica como el Mesías, en este círculo, acuérdense que eran tres apóstoles que él siempre estaban con él, y las cosas más privadas y más que le preocupaban al Señor eran contadas a este grupo de personas, Pedro, Juan y Jacobo, y él tuvo con ellos algo muy especial, y ellos tuvieron muy especial para el Señor, y cada uno de ellos hizo su labor, ¿verdad?, de una manera sobresaliente, porque eran escogidos por el Señor con este propósito. Así es que vemos que él le dice, no le digan esto a nadie. Esto tiene que ser callado. Yo soy el Mesías. Él se reveló como el Mesías ahí, pero le dijo, no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie, no lo divulguen. ¿Por qué? Había problemas. Ellos no habían terminado todavía su entrenamiento. Ellos necesitaban conocer más del Señor, necesitaban conocer más de la doctrina, necesitaban saber muchas cosas, necesitaban entender por qué era que Él tenía que morir. Todo ese montón de cosas Él tenía que enseñárselas, y entonces si ellos lo divulgaban, los que estaban creyendo que él era un líder político o un rey, iban a tratar de hacerlo rey. Lo vemos que trataron en San Juan capítulo 6 y verso 15. Vemos que después de la alimentación de los 5,000 personas, vemos que ellos querían hacerlo rey, ¿verdad? Cuando él se manifestó, esa gran señal que hizo de darle alimentación a más de 5,000 hombres, ellos lo quisieron hacer rey. Y él dijo, no es tiempo, no es el tiempo del Señor. Así es que por esa razón es que no le permitió que difundieran la noticia de que él era el Mesías y que se lo había revelado a ellos. Vamos a la parte número 2. Jesús predice su muerte. Y aquí se encontramos en el capítulo 8 del 31 al 33. Vamos a ver qué dice el 31 al 33. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, mira hermano, ponga su raya ahí, volviéndose, él dice que él no nos llama a nosotros siervos, sino amigos, ¿verdad que sí? Y el amigo, uno le cuenta todas las cosas, y por supuesto hoy en día son muy pocos los amigos que se encuentran, pero sí hay todavía amigos, todavía hay personas que usted puede confiar en ellos. ¿Ok? Y vemos que él le dice aquí, le da una orden y le dice, vamos a seguir. Dice, volviéndose a él, dice, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. ¿Ok? Y diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nosotros sabíamos bien y entendemos muy bien que el Señor Jesús sabía que no era que Pedro estaba hablando esto, sino que el diablo se había metido, ¿verdad? Y le estaba diciendo, no vayas a la cruz. No tienes que ir a la cruz. ¿No se acuerda cuando lo llevó, lo tentó y le dijo, no tienes que ir a la cruz? Adórame y yo te doy todo esto me ha sido dado a mí, ¿verdad? Él le dice, pero Pedro
no entendía que era Satanás el que hablaba por medio de él, pero Jesús sí lo entendía y lo reprendió. Y reprendió a Pedro de esta manera, diciéndole: quítate de mí, delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro quiso mostrar su amor por el maestro, hermano, porque todos nosotros hubiéramos dicho lo mismo, yo creo. No, no, Señor, no mueras. No vayas a la cruz, porque tienes que ir a la cruz. Pero eso era lo que él vino a hacer. Y él tenía que terminar la labor que él vino a hacer. Amén. Así es que, así, vamos a ver, dice aquí, la parte 2 llega hasta donde el 31 hasta el 33. Vamos a aguantarme ahí y vamos a seguir al comentario. Dice aquí, Jesús conocía... Jesús conocía, ¿verdad? Jesús conocía muy bien a qué él había venido. Sabía que era su pueblo el que le pediría su muerte. Aquí encontramos a Pedro, que estaba tratando de mostrar el amor por su maestro, pero que no se daba cuenta que no era correcto lo que él aconsejaba a Jesús, porque detrás de sus palabras estaba Satanás hablando. Marcos 8:31. Nos dice que Jesús le explicó usando su título mesiánico, el Hijo del Hombre. Lo vemos ahí que usted ve que él dice aquí el Hijo del Hombre. Vamos a ver, verso, dice, ahora mismo no encuentro donde se encuentra que habla del Hijo del Hombre. Pero bueno, esa fue la palabra que él usó. El Hijo del Hombre no vino, ¿verdad? Pero eso es lo que él dice, usando el nombre del Hijo del Hombre. Se reveló y lo que le era necesario, sufrir y ser rechazado y muerto y que resucitaría. Su sacrificio en la cruz sería la base de la fe que usted y yo hoy tenemos y del ministerio de sus seguidores. Y fueron los líderes religiosos, hermanos, los que dieron la orden de muerte a Jesús. El Sanhedrín y el tribunal superior, que era el tribunal superior de la nación, pero fueron los romanos los que llevaron a cabo su ejecución, o sea, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que sufrir bajo el poder de Poncio Pilato y del Sanhedrín y todo lo que tuvieron que ver con que fuera muerto, pero quien le quitaron la vida en sí fueron los romanos, que era el imperio que estaba gobernando en Israel en ese entonces. Bendecido sea Dios, aleluya. Así es que vamos a seguir. Entonces dice aquí, todos los líderes religiosos, los que dieron la orden de muerte, Jesús ya leí eso, fueron los romanos los que llevaron a cabo la ejecución. Pedro no pudo comprender, no podía componerse. Mira, hermano, él no podía entender cómo es posible que un hombre que hace tanto bien, ¿verdad? Un hombre que está haciendo bien, que sana a los enfermos, que le da vida aún a los que se han muerto. ¿Cómo es posible que él tenga que morir de esta manera? ¿verdad? Muerto en una cruz, ser crucificado. Él dice, él no podía comprender esto, no se podía componer. Dice, al oír esto, y lo llevó aparte y comenzó a referirle, pues lo que ya leímos, el 8:32. Jesús reconoció las palabras de Pedro, que era como una tentación de Satanás, y reprendió a Pedro. Nosotros vemos en el Filipenses capítulo 2 y verso 9 que dice que Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, toda lengua confesará que Jesús es Dios y toda rodilla se doblará. Así es que Él es nuestro Salvador y nuestro Rey y nuestro Señor. Vamos a estar viendo la parte segunda de esta lección, ¿ok? Que dice aquí, Jesús predice su muerte. Jesús predice su muerte. Bendecido sea Jesús. Un momentito, parece que estoy mal. Jesús predice su muerte, sí.
Dice aquí, podemos ver, hermano, aquí en esta porción ahora, del 34 hasta, del 34 hasta 9:1. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. También le dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Bendecido sea Jesús. Vamos a estar viendo esto aquí ahora. Tome su cruz, dice, y sígame. Vamos a ver aquí ahora. Dice aquí, la vida cristiana trae gozo y paz pero requiere abnegación, hermanos. Nosotros nos podemos sentir contentos, podemos sentir felices sirviendo al Señor, pero también tenemos que ¿cómo se dice? Tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Dice, Jesús nos mostró su amor y disposición al hacerse hombre y tomar nuestras necesidades y dar su vida por nosotros. Él hizo todo esto por nosotros, ¿verdad? En la cruz del Calvario y tomar nuestros pecados. Él espera que nosotros también nos neguemos a nosotros mismos para lograr una relación con Dios. Es difícil, hermano, no es fácil servir al Señor. El que diga que es fácil no le dice la verdad. Es difícil. Usted tiene que negarse a usted mismo y usted tiene que seguirle todos los días y Amén. Tiene que entrar en una disciplina, ¿cómo se dice? En la cual usted muchas veces no va a querer levantarse a orar. Muchas veces no va a querer leer la Biblia, muchas veces se va a sentir tan cansado y tan agotado que no va a querer ni oír, ni querer ni ir a la iglesia, porque eso nos pasa a nosotros como hermanos. Eso es normal y natural. Y tenemos un enemigo que nos asedia y que eso es lo que quiere, que usted y yo ni hablemos, ni conozcamos nada del Señor, y que no oremos y que no vayamos a la iglesia. Bueno, nos pone tanto pretexto para ir a la iglesia, hermano, que la gente pues escucha mucho los pretextos y prefiere mejor quedarse en sus casas que venir al Señor. Pero cada cual un día vamos a dar cuenta a Dios de nuestro tiempo y de nuestros actos y de nuestros hechos. Así es que nosotros no tenemos por qué preocuparnos de esto. Dejémosle el resultado al Señor, que Él sí sabe las cosas mejor. Bendecido sea Dios. Dice, Él espera que nosotros también nos neguemos a nosotros mismos para lograr una relación con Dios. Es difícil, hermano, pero es más importante que los placeres temporales y la comodidad física que usted y yo podamos estar disfrutando en nuestros hogares o en el lugar donde usted se encuentre, ¿verdad? Es mucho más importante buscar el rostro del Señor y llenarnos de Él y acercarnos a Él que estar bajo la televisión viendo los programas, hermanos, inmorales que se presentan en la televisión. Muchas personas se ponen, ¿cómo se llama? Son cautivos de los programas, especialmente de las novelas, porque los dejan siempre en una tensión de importancia, donde usted quiere volver a ver el programa, quiere estar ahí viendo el resultado, y el enemigo ya está aplaudiendo y riéndose porque ha tenido una victoria en contra de usted, ¿verdad? Usted se piensa que usted se está llenando de todo lo mejor. Pero el enemigo se está riendo porque sabe que usted se está llenando de algo que no debe de estar haciendo
que debía de estar buscando a Dios, que debía estar leyendo la palabra, que debía estar escuchando que sea un mensaje, sea en la radio o en la televisión, ¿verdad? Y que debía estar buscando cómo acercarse a Dios y no seguir las cosas del mundo. Debemos despertar. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy? Porque la iglesia ha estado dormida por demasiado mucho tiempo. Y usted oye ahora a todo el mundo quejándose. La gasolina subiendo, los precios de la carne subiendo, la renta le va a subir, el montón de desempleo que va a haber, porque el señor que se sentó en la Casa Blanca lleva 47 años tratando de subir, hermano, y por 2 veces no había subido, y esta tercera vez haya sido como haya sido, subió, y él se piensa ahora que él es la crema de la leche. Y que Él es el que puede ordenar y tomar. Y déjeme decirle, conforme a la ley lo puede hacer. Pero que tenga cuidado, porque por encima de lo que Él cree que es, hay uno que es mucho más grande que Él. Y a ese es el que tenemos que, ¿cómo se dice? Darle cuenta. Y a ese es el que vamos a tener que rendirnos y decirle qué es lo que está pasando. No se preocupe por lo que está pasando. No se apure. Ahora mismo no recuerdo cuál fue el programa que vi, porque yo miro muchos programas cristianos y ahora mismo no recuerdo cuál fue. Pero había un hombre que predicaba ayer y decía estas palabras. La iglesia del Señor ha sido, ¿cómo se dice? Valiente, ha sido fuerte, ha sufrido, sufrió tras ¿cómo se dice? La Inquisición, la Santa Inquisición, sufrió a través de las cruzadas, ha sufrido a través del primer siglo, cuando se desarrolló todos los demonios se levantaron en contra de los apóstoles, y ustedes saben que todos ellos fueron muertos, con excepción del apóstol Juan, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que la iglesia ha sufrido todas estas cosas a través de todos los siglos. Y lo que está pasando ahora, la iglesia lo va a superar, hermanos. Amén. Lo va a superar. Lo va a superar, porque el Dios dijo que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Y su palabra es fiel y es verdadera. Y cuál sea el fin que nos toque a nosotros en estos últimos días, no sabemos, pero sí sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No se muda ni cambia, y Él nos ayudará y nos protegerá y nos guardará. Estemos listos, porque no sabemos si en cualquier momento el Señor levanta la iglesia, ¿verdad? Lo que usted tiene que estar preocupándose ahora no es quién es el gobernador y quién es el presidente y quién es el malvado que se ha sentado en la Casa Blanca, sino quién es. ¿A quién es que yo le voy a dar cuenta? Y si Él me llama hoy, ¿qué va a ser de mi vida? Y si Él lo llama a usted, hermano, hoy, ¿a dónde usted va a pasar la eternidad? Eso es lo que usted y yo debemos de estar preguntándonos y averiguando y haciendo planes para dónde vamos a terminar. Porque mucha gente está pensando, ay, yo voy a ir a hacer esto, otro, tengo tanto dinero, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo todo, puedo hacer esto. No, hermanos. Miren, de momento la bolsa de valores crash y el dinero se acabó. No va a pasar como en los 1930. ¿Verdad? Cuando todo el mundo perdió la Gran Depresión, ¿verdad? Y todo el mundo se quedó en nada. Así que no confíe ni en oro, ni en plata, ni en casas, ni en carros, ni en propiedades, ni nada. Confíe solamente en el poder de Dios y la palabra de Dios, porque esa es fiel y verdadera. Y usted y yo estamos seguros en sus manos. Así es que no sé por qué tuve que interrumpir ahí, pero bueno, ahí entramos. No es fácil servir al Señor, no es fácil, hermano, como le dije, muchas disciplinas que tenemos que llevar a cabo. La lectura de la Escritura, la negación a nosotros mismos, tenemos que de vez en cuando dejar de comer, tenemos que orar, buscar la palabra, orar todos los días, pedirle al Señor que nos ayude, y tenemos que leer la Escritura, porque ellas son las que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo, y ellas son las que nos dicen a dónde nosotros vamos a pasar la eternidad. Así es que eso hay que hacerlo. Dice, es para el bienestar eterno de nuestra alma. Marcos 8:34. Jesús llamó a sus discípulos a que lo siguieran, que tomaran su cruz. Mira, hermano, usted y yo tenemos que tomar nuestra cruz. ¿Ok? No es la cruz de Cristo la que usted va a tomar, porque ya Cristo llevó a su cruz.
Usted y yo tenemos que tomar la cruz nuestra. ¿Cuáles sean los problemas, las dificultades, las situaciones, las enfermedades, las crisis, lo que tengamos que atravesar y negarnos a nosotros todos los días y seguir al Señor, día tras día? Esto es una carrera que se empieza y si queremos la victoria hay que terminarla. No es empezar solamente, sino hay que terminar la carrera. Bendecido sea Dios. Marcos 8:35 nos dice: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Muchas personas en este momento ahora estarán planificando qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora muchos se han quedado sin trabajo, hermanos. El otro día veía en la noticia que decían la gente de esta que estaban ahí en los pipelines y estaban diciendo que la Unión, estaban diciendo que si hubieran sabido no hubieran votado por BAI. Pero si eso lo dijeron, él lo dijo. Lo que pasa es que después cuando lo pusieron presión, él lo negó, pero él lo dijo. Yo voy a eliminar esto. ¿verdad? Ahora perdieron el trabajo, gente de que trabajan con Unión, que tienen una gran cantidad, les pagan gran cantidad de dinero por hora, ahora se encuentran sin trabajo y ahora están dando protestas, pero no quisieron escuchar cuando se les habló. Lo mismo que va a acontecer dentro de poco, hermano. Muchos van a protestar, van a seguir protestando, pero si usted no hizo nada para que las cosas cambiaran, no proteste, que manténgase con la mascarilla, porque eso es lo que la mascarilla quiere decir. Mantenga su boca callada. No crea que está salvando a nadie de enfermedad. Es para que usted mantenga su boca callada. Siga con su mascarilla. Bendecido sea Dios. Dice aquí, nos quedamos aquí, dice en Marcos 8:35, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Sabemos que nosotros sin el Señor somos absolutamente nada y nada podemos hacer. Nos salvaremos. Dice, si salvamos nuestra vida a causa del miedo, nos vamos a perder, hermanos. Así que el miedo viene del diablo. El diablo es el que ha puesto este miedo, hermano, este temor tan terrible que ha puesto. Hoy un predicador, ahora no recuerdo cuál fue, lo llamó, va a haber una conferencia en marzo y llamó a que se hiciera una conferencia, va a haber una conferencia para que la gente abra las iglesias en California, específicamente en California. ¿Verdad? No sé qué va a pasar, pero es para marzo. Bendecido sea Dios. Así es que tenemos que pedirle al Señor que obre, porque mucha gente pues está muy quieta. A ellos les encanta estar ahora en las casas. No tengo que pensar que me tengo que poner ropa nueva. Están como los oficinistas, que ahora solamente se cambian más que de top, la blusa o la camisa nada más. Y pueden estar en ropa interior o en bata de dormir y para abajo porque nadie los está viendo. Y la gente se encuentra cómodo de esta manera. Pero hermano, nos están controlando. Lo están controlando usted, me están controlando a mí. Y hemos dado nuestra libertad por un bonus que no vale la pena, hermano. Alabado que puede ser que le haya resuelto usted algo y a mí en un momento dado, pero que no nos va a ayudar, no nos va a ayudar en la vida, que va a seguir, ¿verdad? Y usted ve la pelea y la guerra que hay ahora mismo para darle quizás el 1200 o sabrá Dios 1000 o sabrá Dios 600 más, porque no sabemos en qué va a parar esto. Pero vamos, dejemos que cada uno de ellos pelee su batalla. Nosotros vamos a pelear la nuestra. Y pelearla bien peleada. Bendecido sea Dios. Así es que si perdemos nuestra vida por la causa de nuestro Señor, la vamos a ganar. Por la causa del Evangelio o por la causa del Señor, nosotros vamos a ganar la vida. Así que, ¿qué lograremos si al fin y al cabo perdemos nuestra alma? Para aquellas personas que solamente piensan en el trabajo, que solamente piensan en mí, que solamente piensan en cómo yo voy a vivir, más que yo, es el yo, nada más, hermano. Aquí la Escritura nos hace una pregunta, ¿qué recompensa, dice? ¿Verdad? ¿Qué recompensa podrá dar el hombre por su alma?
¿verdad? Dice aquí, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Usted quiere que eso acontezca? Ignore la palabra del Señor. Bendecido sea Dios. Eres, Señor. Ignórela. ¿Usted quiere que eso acontezca? Ignórela. Yo no quiero ser ignorada por nuestro Señor Jesucristo. Delante del Padre, delante de sus ángeles, no. No sabemos que hay ángeles ahora mismo que acampan alrededor nuestro, que nos ayudan y que nos defienden. Y sobre todo yo creo que Dios ha despachado ángeles a esta nación de una manera increíble, hermano, para estos días, para lo que se espera, para lo que ha de venir. Nosotros sabemos que Dios va a intervenir, pero a su tiempo, como cantábamos en el corito ahorita, en el tiempo del Señor. Todas las cosas son mejor en el tiempo del Señor. Bendecido sea Dios. Poner la atención, debemos de ponerle atención, ¿verdad? A que la palabra, lo que la palabra de Dios nos exhorta, ¿verdad? Y seguirla. Dice aquí, verso 38. Seguir al Señor y no avergonzarnos de Él. Él ha prometido que el que se avergonzara de mí y de mi palabra en esta vida, el Hijo del Hombre se avergonzará delante de su Padre y de sus ángeles también. Jesús quiere que sus seguidores permanezcan fieles, preparados para su venida. Eso es todo lo que usted y yo debemos estar preocupados. Que si el Señor viene hoy para usted esté preparado. Y si viene por la iglesia, estemos preparados. Todos los que le han confesado públicamente su fe en Cristo, Él le ha prometido, ¿verdad? Que viene por ellos. Estemos despiertos, alerta, para con todo aquello que el enemigo nos asedia, para apartarnos del compromiso con nuestro Dios. Velemos, hermanos, los días son malos, ¿verdad? Probablemente los días son malos y nosotros tenemos que buscar la manera de cómo vivir para Dios. Bendecido sea Jesús. Vamos a estar viendo la última parte, que es el de la transfiguración. Y aquí vamos a estar viendo la aprobación del Padre. Vemos cómo, voy a leerla enseguidita y le damos el detalle. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Ese era el círculo de hermanos íntimos del Señor Jesús, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Verdad? Bendecido sea Dios. Aquí vemos. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Luego, amén, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendió ellos del monte y les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Aquí está la segunda ilustración que vemos en la Escritura, que nos dice que Jesús le impidió a los discípulos que le dejara saber a los otros discípulos y a la gente las experiencias que habían experimentado ellos con él en el monte de la transfiguración, que el comentario dice que probablemente haya sido el monte Hermón. Jesús los llama al monte de la transfiguración. Otra experiencia que el círculo íntimo de discípulos de Jesús presenciaron, verlo transfigurado, ver la presencia de Elías y de Moisés, y oír la voz del Padre donde le daba instrucciones. Acontece otra vez que se le da instrucciones de no comentar nada de lo que presenciaron. Así,
¿Pueden imaginar las emociones de los discípulos al regresar a los otros? Ellos observaron los vestuarios de Jesús volverse blancos como la nieve, presenciar a Cristo de una manera divina, más allá de los límites, de las limitaciones de su forma humana. Aparecieron Moisés y Elías. Moisés representaba el antiguo pacto y que se cumplió con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Elías representaba a los profetas que profetizaron de su venida y del cumplimiento de las profecías. Pedro se entusiasmó tanto que quiso hacer 3 enramadas para tenerlos allí y disfrutar de esa gloriosa presencia, hermanos. Si usted y yo hubiéramos estado allí, nos hubiéramos sentido igual, porque eso fue la gloria de Dios. La nube representa la gloria de Dios y ellos vieron la gloria de Dios, y no solamente la gloria de Dios la vieron, sino que oyeron la voz de Dios decirle: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento a él oír. Bendecido sea Dios. Así es que fue maravilloso. Yo no culpo a Pedro. Hermano. Nosotros hubiéramos actuado igual y quizás peor. Bendecido sea el Señor. Él se había turbado. Esto fue una manifestación sobrenatural de que él era el Mesías. La nube que los cubrió significa la gloria de Dios. Después oímos la voz del Padre decir que Jesús era su hijo amado. Qué maravilloso, hermano. Bendecido sea Jesús. Y la última parte, los discípulos tienen preguntas. Después que bajaron de ahí, hermano, ellos vinieron desconcertados, porque no le podían decir a los otros discípulos lo que habían visto y otras experiencias que habían tenido con él. Y esto le hicieron las preguntas, y venían unas preguntas: ¿por qué era que el Señor Jesús tenía que morir? ¿Verdad? Esas eran las preguntas que venían tras ellos. Dice: después de esto resultaron preguntas. Los discípulos no podían hablar de lo ocurrido. Jesús le decía de que él moriría y resucitaría, pero no se lo podían imaginar y tenían dificultad para entenderlo. Versículo 10. Después de resucitar, el mensaje acerca de su identidad debía de ser anunciado abiertamente. Él le dijo: ahora no lo vas a hacer, lo van a hacer después que resuciten de los muertos. Bendecido sea Dios. Aunque a ellos se les hizo difícil entenderlo, lo de la muerte y la resurrección, tardaron a comprenderlo, de que él sufriría y moriría. Ellos no podían comprenderlo, no lo podían entender. Tenían tantas preguntas acerca de esto, pero esto fue lo que el Señor Jesús vino a hacer: a morir por usted y a morir por mí, a tomar nuestro pecado, el pecado suyo y el mío y el de toda la humanidad, y llevarlo a la cruz, enclavarlo en la cruz, y por su sangre preciosa ser redimido, salvado, limpiado, purificado. Eso fue lo que él vino a hacer. Los discípulos le preguntaron acerca de Elías y él respondió acerca de Juan el Bautista y su violenta muerte. Jesús dice que Elías ya vino y le hicieron todo lo que está escrito de él. Pero por supuesto nosotros sabemos que hay una venida de Elías próxima. Bendecido sea el Señor. Así que damos gracias a Dios por su misericordia y su bondad, y le pedimos al Señor que nos bendiga y nos ayude y que nos guíe y que podamos seguir hacia adelante. Lo más importante, hermano, es que usted escape por su vida y que se mantenga fiel en el Señor. El Señor le bendiga. Gloria a Cristo Jesús. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos, y damos gracias al Señor y también a nuestra hermana Francis por la escuela dominical. Alabado sea el Señor. Y siempre que nosotros estudiamos y aprendemos la palabra del Señor, somos bendecidos. Alabado sea Dios. Así que muchas gracias. Gracias a todos los hermanos y los amigos que nos están escuchando. Solamente quiero recordarles que en media hora, pues a las 12:30 estaremos de nuevo para llevar nuestro culto de adoración. Los invitamos para que estén con nosotros. Pero ahora vamos a despedir nuestra escuela dominical. Señor Dios y Padre Santo, te damos una vez más gracias, Señor, por tu grande misericordia, tu
tus bendiciones que has provisto y nos has dado, Señor, hasta el momento, hasta este momento. Señor, gracias por ser un Dios bueno, un Dios de amor y un Dios que está pendiente de sus hijos. Gracias, Señor. Gracias por esta escuela dominical, Señor, y en el nombre de Jesús bendecimos a todo el pueblo tuyo, Señor, que nos ha escuchado, que nos ha visto y que ha sido beneficiado. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios los bendiga y Dios les guarde, hermano. Nos vemos a las 12:30 si el Señor así lo permite.